Ahora, ¿qué sentimos nosotros cuando los niños no son traídos a los caminos del Señor? ¿Sentimos indignación cuando vemos esa injusticia, que no se traen a los niños a la iglesia o no se traen a los niños a los caminos del Señor? ¿Nos molesta cuando alguien pone un obstáculo para que un niño no pueda conocer a Cristo o aprender a andar en los caminos del Señor? ¿Saben que aquí la apatía no sirve? Debemos tener esa clase de indignación que tuvo el Señor Jesús. La Biblia nos enseña a ser como Cristo y nos debe indignar esta clase de injusticias. Y hay veces que nuestros hijos quieren venir a la iglesia, pero por pereza, por cansancio o por mal humor o cualquier otra excusa se lo negamos y le decimos, hoy no. Y colocamos un obstáculo ante nuestros hijos que quieren acercarse a Jesús. Hermanos, esto no debe ser así. A veces hay niños que son vecinos o familiares cuyos padres no tienen interés en las cosas espirituales, pero estos niños quieren aprender de Jesús. Y debe causar indignación a tal punto que estamos dispuestos a hacer algo por ellos. No hablo de perder los estribos, de enojarnos contra los padres y hablar acaloradamente contra ellos. No hablo de perder la calma. Pero nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para acercarlos a Cristo y traerlos a la iglesia, leerles la Biblia o enseñarles una lección bíblica. Esa indignación debe llevarnos a hacer lo posible para acercar a esos niños a Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Reprendió a los discípulos con esa clase de indignación. Nosotros podemos aprender de Jesús a reprender a los que están haciendo mal, teniendo la motivación correcta, sin salirnos de control y sin decir algo indebido. Y la corrección de Jesús a los discípulos tiene dos aspectos. Hay un aspecto positivo y hay un aspecto negativo. Fijémonos las palabras que dice. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Esa es la parte del aspecto positivo. Dejad a los niños venir a mí. Es una palabra amplia, dejar, cuyo significado básico es enviar. Así que en vez de evitar que los niños se acerquen a Jesús, ellos debían permitir o enviarlos a Jesús. Decir, sí, padres, por favor, traigan a sus hijos a Jesús. Facilitar el camino para que puedan llegar a Cristo. Tiene la idea de hacer todo lo necesario para que esos niños lleguen a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es el mandato de Jesús. Pero el mandato de Jesús también involucra un aspecto negativo, porque le dice, y no se lo impidáis. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis. Y este es un imperativo presente con negación que prohíbe continuar una acción que está en proceso. Los discípulos estaban en ese momento impidiendo que los niños lleguen a Cristo. Y Jesús les dijo, paren de hacer esto. Paren de molestar o prevenir o impedir que estos niños lleguen a mí. Tiene la idea de crear obstáculos que dificultan o impiden que los niños se acerquen a Jesús y tienen que parar de crear esos obstáculos. En este caso los discípulos estaban retando a los padres que traían a los niños a Jesús y eso era un obstáculo, estaba impidiendo que los padres los acerquen. Y algunas veces impedimos a los niños acercarse a Dios por nuestras palabras. Cuando les respondemos que no, cuando ellos piden ir a la escuela dominical o a una hora feliz, o cuando le animamos a usar su tiempo libre, le decimos, ¿por qué no miras televisión? ¿Por qué no jugas con esta cosa? Cuando le animamos a usar su tiempo libre para jugar o mirar televisión y no los animamos a leer un libro de historias bíblicas o la Biblia. Algunas veces impedimos a los niños acercarse a Dios por nuestras acciones. Cuando nosotros no tomamos la iniciativa de asistir a los cultos,
Cuando no priorizamos las cosas del Señor en nuestras propias vidas y somos un estorbo en las vidas de ellos. Cuando no tenemos el culto familiar en nuestro hogar, esa acción está impidiendo que ellos se acerquen a Dios. Una de las cosas que este tiempo de aislamiento social ha hecho es recordar a los padres de su responsabilidad de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Porque muchos ya no pueden depender de una clase de escuela dominical o de una hora feliz para la instrucción espiritual de sus hijos. Y se dan cuenta que sus hijos necesitan esa instrucción espiritual. ¿Y dónde la van a conseguir? Y se han dado cuenta que lo tienen que hacer ellos mismos. Se han dado cuenta de la responsabilidad primordial que ellos han tenido todo este tiempo. Pero quizás no han cumplido con esa responsabilidad. No se han percatado de esa responsabilidad. Y ahora se dan cuenta, si yo no les enseño la Biblia, ¿quién lo va a hacer? Cuando no saludamos a los niños que vienen a la iglesia o no conversamos con ellos, cuando no nos agachamos para charlar con ellos y averiguar cómo están y hablar con ellos, o no les prestamos atención. Quizás están los niños y nos tiran del pantalón o del vestido y decimos, no, anda a jugar, no molestes. Ahí estamos impidiendo, o con nuestras acciones estamos de alguna manera obstaculizando que estos niños se acercan a Dios. Quizás sentimos que los niños están acompañando a los padres al culto porque no pueden quedarse solos en su casa. Obviamente, no pueden quedarse solos, entonces vienen a la iglesia porque están acompañando a sus padres, porque no pueden quedarse solos. Pero los niños necesitan estar en el culto porque necesitan adorar a Dios con el resto de nosotros. En el tiempo de Esdras, esto es lo que sucedía. Dice así, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, no importaba la edad, el primer día del mes, y lo leyó. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y entonces en tiempos de Esdras se leía la Biblia a todos, hombres, mujeres, niños, estaban presentes porque necesitaban estar ahí. Ellos también necesitan adorar a Dios igual que los mayores. Hermanos, si de alguna manera hemos impedido que los niños se acerquen a Dios, debemos parar de hacerlo. Así como Jesús le dijo a los discípulos que paren de impedir a los niños venir a Él. Debemos parar de hacerlo. Es tiempo de reconocer nuestro error, confesarlo a Dios como pecado y poner toda diligencia para apartarnos de ese error y no hacerlo más. Jesús da la razón de permitir que los niños se acerquen a Él, porque dice, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué los niños necesitan venir a Jesús? Porque el reino de Dios es de los tales, de las personas así. Y en esta razón vemos la lección para los mayores. Ya hemos visto que los niños necesitan aprender la lección de los mayores, el ejemplo de los mayores, pero los mayores necesitamos aprender del ejemplo de los niños. De los tales. Jesús está diciendo de quienes son así, de quienes son como niños, es el reino de Dios. O sea, el reino de Dios pertenece a aquellas personas que son como los niños. A personas que tienen algunas de las cualidades que despliegan los niños. Así que podemos aprender de los niños. De la misma manera que los niños necesitan ejemplos adultos, para seguir los adultos necesitamos aprender lecciones importantísimas en el ejemplo de un niño. Hay ciertas cosas que como adultos nos sería muy difícil aprender si no fuera por los niños. Y nosotros necesitamos a los niños en la congregación para poder aprender de ellos. ¿Y qué podemos aprender de un niño?
Hay muchas lecciones que podemos aprender de ellos, pero hoy solo quiero mencionar 3. En primer lugar, humildad. Humildad. Cuando Jesús quería enseñar a sus discípulos a ser humildes, les enseñó esto mismo con un niño. Fíjense en Mateo capítulo 18. Es un pasaje que pronto vamos a estar estudiando en el culto, pero en Mateo capítulo 18, fíjense lo que dice el versículo 1 al 4. Mateo 18, 1 al 4 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo quiero ser grande. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que ¿qué dice? Humille. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así que el Señor Jesucristo, que usó la vida de un niño, el ejemplo de un niño, para mostrar el ejemplo de humildad y enseñar a los apóstoles, a los discípulos, una lección acerca de la humildad. Prestar atención a los niños en la iglesia va a requerir humildad y dejar de lado temporariamente las conversaciones de grandes que nos interesan a nosotros para tener una conversación de niños por el bien de ellos. Y tenemos que ser humildes. Va a demandar quitar los ojos de nosotros mismos y enfocarlos en los demás. Debemos aprender la humildad de los niños, pero también debemos aprender la inocencia de los niños. Pablo a los Corintios les dijo: sed niños en la malicia. Sed niños en la malicia. ¿Qué es una de las cosas, una de las cualidades grandes de los niños? Es su inocencia. A pesar de que los niños tienen la vieja naturaleza, no han tenido tanta experiencia para que esa naturaleza manche sus vidas con tantas acciones pecaminosas perversas. Y no conocen las profundidades del pecado a pesar de que son pecadores. Y debemos aprender de ellos a dejar la malicia y volver a ser inocentes en esas cosas. Muchos de nosotros somos expertos en algunas cosas que no agradan a Dios. Y debemos ser niños en la malicia y aprender de los niños la inocencia. Aprendemos de los niños a abandonar esos pecados, a ser limpiados por la sangre del Señor Jesucristo y a experimentar la inocencia nuevamente. Aprendemos humildad, aprendemos inocencia, pero también aprendemos fe. Como dice el pasaje, debemos recibir el reino de Dios como un niño. ¿Cómo recibimos el reino de Dios? Por la fe. Un niño acepta lo que le decimos con fe y confianza. Por eso los niños pueden comprender el Evangelio, pueden recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, porque ellos tienen una fe simple. Cuando es enseñado de la palabra de Dios, lo cree. No está lleno de dudas, de incredulidad o de pretextos como lo estamos los mayores. Los niños tienen una fe simple y necesitamos aprender de ellos. Y tan a menudo nos hacemos problemas por todo y nos volvemos ansiosos y nos preocupamos y dejamos de tener una fe simple en Dios y una confianza sin reservas en Él. Y debemos aprender la fe y la confianza simple de un niño. Así como un niño confía de que sus padres van a proveer por su necesidad para comer, para alimentarse. A pesar de que la alacena está vacía, no se anda preocupando. Los padres, los mayores, los grandes también necesitamos aprender esa fe sencilla en Dios, que Él, como nuestro Padre Celestial, va a proveer por nuestras necesidades. No necesitamos preocuparnos por esas cosas y estar ansiosos y estresados por aquellas cosas que están fuera de nuestro alcance y fuera del control de nuestras manos. Cuando los niños no están en la congregación, no solo impedimos que los niños se acerquen a Dios, pero también impedimos que los mayores aprendamos lecciones importantes. Por eso Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí
y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo entonces dice, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los bendecía. Y Dios quiere bendecir tu vida y quiere bendecir la mía. Y debemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas. Recibir la gracia de Dios para hacer los cambios necesarios en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, para que no impidamos a otros niños a venir a Cristo, sino que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios para llevarlos a los pies de Cristo, para que conozcan a Dios, tengan comunión con Dios y puedan crecer en su vida espiritual en el Señor. Y también aprender lecciones importantes de aquellos niños que se acercan a Dios. Que el Señor los bendiga.